Volví, chicos. Perdón por la demora. Se ve que la aplicación que yo tengo de Zoom necesita actualizarse. Eso es lo que le está pasando. Bien. Ya saben que si se nos corta la comunicación, nos vamos a encontrar en el otro enlace o en el mismo, pero no nos van a alcanzar, de hecho no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? En esta reunión que nos dan 30 minutos y ya pasó casi la mitad de hora. Entonces, lo que vamos a hacer, ahora sí les cuento que estamos grabando la clase, entonces quienes no pueden participar, no se pueden conectar, sí los van a tener disponible después mediante la grabación, ¿sí? Vamos a comenzar compartiendo la pantalla con respecto a la clase que les había dejado la semana pasada. Se van, me avisan si se ve lo que les estoy mostrando. ¿Alcanzan a leer lo que les estoy mostrando? Sí. Bien. El tema nuevo que les había presentado la semana pasada es género discursivo. Ese es el tema que vamos a desarrollar ahora, ¿sí? En torno a ese tema, lo que les había dicho es que existen modos específicos, ¿sí? Hay modos específicos de comunicarnos aún en ámbitos de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, no es solo que nos comunicamos de una manera especial en el ámbito académico, sino también utilizamos una cierta forma, el lenguaje, cuando estamos comunicándonos en entornos más familiares o de amigos, ¿sí? Este tema ya lo veníamos hablando desde el inicio de nuestras actividades. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un trabajo práctico en donde reflexionábamos acerca de cómo hablan en Formosa, cómo hablan en Buenos Aires, en diferentes partes del mundo, o cómo hablan los adolescentes, según la edad, ¿no es cierto?, o las personas adultas, o los niños pequeños, las diferentes formas de manifestación del lenguaje. Ahora, de nuevo, vamos a ver que hay ciertas formas en que utilizamos nuestro lenguaje dependiendo, digamos, del grado de familiaridad o de formalidad que tengan esas conversaciones, ¿sí? Entonces, vieron que en el inicio del trabajo tenían estas preguntas que más que nada era para hacerlos ingresar al tema. Y decía, ¿qué particularidades tiene la charla entre amigos? ¿Qué temas pueden tratarse? ¿En dónde o por qué medios o en qué lugar tienen se desarrollan estas conversaciones? ¿Por qué o para qué se conversa? ¿Cómo se desarrollan los turnos de habla? Algunos me enviaron ya los trabajos prácticos que tenían como consigna desarrollarlos en equipo, en grupo. Acerca de esto, y antes de responder las preguntas que les estaba haciendo, quisiera saber por qué algunos me enviaron el trabajo en la parte del cursillo de ingreso que habíamos estado en la primera etapa. Creo que fue Julieta que me envió el trabajo ahí. Quería saber por qué. De todas maneras, yo tengo acceso y lo leí al trabajo. ¿Habrá sido algún error por el hecho de que en ambos... Están todavía activos. Sí. Ajá. En ambos todavía está, digamos, la lectura y escritura académica. Pero me extrañó porque siempre estábamos ya en nuestra aula que nos organiza la cursada del año. Y enviaron
en esa aula, que es del cursillo introductorio. Les repito que de Habrá todas maneras, sido, sí, habrá sido una confusión porque, por ejemplo, a mí cuando entro ajá, ya tengo un acceso directo al aula. al aula y me salta directo al introductorio. A lo mejor se Ah, confundieron bien, ahí. a lo mejor en el apuro fue, bien. Em, ¿Alguien puede contestarme alguna, no todas las preguntas? ¿Alguien puede contestarme alguna de esas preguntas de la consigna número 1? ¿Qué entiende que es una conversación? ¿Cómo se dan los turnos del habla? ¿Cuáles son los temas que se pueden hablar entre amigos? ¿Qué les parece? ¿Está difícil la pregunta? ¿O no quieren hablar nomás? ¿Están ahí, chicos? A ver. A ver, María, si me podés Hola, contestar. profe. Sí, profe, ahora sí. Bueno, Hola, hola. estoy. Gracias, profe. ¿Qué te parece? ¿Qué es una conversación? ¿Cómo se dan los turnos del habla? ¿Cómo sabemos cuándo uno tiene que hablar y cuándo tiene que esperar? Profe, ¿a mí me está preguntando? Sí, a vos, María, porque Ay, sos disculpe, la única que tiene el micrófono abierto. Nadie quiere hablar. disculpe, profe. Estoy perdida, recién entré. Perdón, yo te explico, digamos, ¿sí? Lo que estamos haciendo Sí, es tratar de comprender de qué se trataba el trabajo práctico de la semana pasada. Lo que habíamos hablado es que el tema nuevo es géneros discursivos y para poder abordarlo, para poder empezar, digamos, el análisis, tenemos estas preguntas de inicio, que son, digamos, para entender qué comprendemos nosotros acerca de estos conceptos. ¿Qué es una conversación entre amigos? ¿Cuáles son los temas posibles en una conversación entre amigos? ¿Cómo sabemos cuándo es nuestro turno de habla? Básicamente es eso. A ver qué te parece. y más que nada cuando es entre amigos se da de manera natural el tema de los turnos. Muy Por bien, el respeto que se tienen entre sí, se da de manera natural. muy bien. Esto de que se da de manera natural significa que cuando alguien toma la palabra, el otro naturalmente escucha, ¿sí? Da, digamos, lugar para que el otro pueda decir lo que quiere decir. A partir de ese enunciado, que significa enunciar, quiere decir tomar la palabra. Eso quiere decir enunciar. A partir de lo que un sujeto enuncia en una conversación, el otro sujeto contesta, ¿sí? Eso es lo que nosotros entendemos por conversación. Por lo tanto, cuando hay una conversación, hay un entramado de enunciados. Un sujeto dice algo y el otro sujeto responde, pero no es que va a ir repitiendo lo que dice el primer sujeto, porque si no, no entendemos nosotros que eso es una conversación, ¿no es cierto? Eso es así. Bien, en la consigna número 2 decía, ¿cómo es una conversación con un desconocido en un ascensor? El material dice en un ascensor, pero nosotros bien podemos pensar cómo sería una conversación con un desconocido, por ejemplo, en el colectivo. ¿Qué te parece, Katy? A ver, decime qué te parece. Y digamos que obviamente yo soy mucho de hablar con público, eso más o menos que sé cómo explicarles. A ver. Digamos que se habla de tema en la
situación en que se está. Bien. Yo, cuando yo conozco a una persona Ujú. que no conozco, le saludo, es más reservado la conversación. Muy bien, muy bien. Eso es lo que queríamos, digamos, poder analizar. Que cuando nosotros hablamos con un desconocido, la conversación es más, más restringida, más cuidada. No vamos a ir a demostrarle demasiada confianza en la primera vez que estamos conversando con esa persona. En cambio, cuando la conversación es entre amigos, significa que compartimos muchas cosas, tenemos recuerdos en común, tenemos experiencias en común, y eso genera un ambiente de confianza que hace que el uso del lenguaje sea distinto. Lo que nosotros le decimos a un amigo es distinto de lo que le podemos decir a un desconocido, justamente porque no tenemos experiencias en común. Y todo eso no es que nosotros lo estamos pensando, andamos por la vida pensando, ay, con este tengo que hablar, con este tengo que hablar de esta manera y con este tengo que hablar de tal manera. No, eso nos sale naturalmente, ¿sí? La forma distinta de hablar con las personas según el ámbito, según las experiencias compartidas, los conocimientos compartidos, se dan de una manera natural porque nosotros somos naturalmente seres de comunicación. Si nosotros como seres humanos no tuviéramos esa característica de poder comunicarnos mediante el lenguaje, no nos consideraríamos seres humanos. Así de importante es el uso del lenguaje. Nosotros somos seres humanos porque sabemos comunicarnos mediante el lenguaje. Entonces, por eso es que implica tanta reflexión, ¿sí? Acuérdense que nosotros estuvimos viendo en ese trabajo práctico que parecía tan largo y a muchos los confundió porque yo les pedía que me digan alguna característica especial del uso del lenguaje en Formosa, o cómo se habla en Buenos Aires, o quiénes hablan bien. ¿Se acuerdan de ese trabajo práctico? En este caso va a estar relacionado con esa reflexión porque vamos a ver que hay un material teórico, hay un científico del uso del lenguaje, alguien que investigó mucho, que se llama Mikhail Bakhtin, es un ruso, ¿sí? Que ya está muerto, que investigó sobre esto del uso de los discursos. ¿Qué discursos usamos nosotros en ciertos ámbitos y qué discursos practicamos en otros ámbitos? Entonces, siguen las preguntas, pero podríamos ir salteando algunas. Esto que yo les estaba explicando es lo que sigue en nuestro material. Dice, el concepto de géneros discursivos fue desarrollado por Mikhail Bakhtin, cuyos aportes fundamentales para comprender la naturaleza de los géneros discursivos, en un texto ya clásico los define como tipos relativamente estables de enunciados. Esos son los géneros discursivos. Género discursivo, lo que quiero es que no se sientan confundidos con los conceptos. Básicamente las ideas son las mismas, pero tenemos que tener un respaldo teórico de lo que vamos estudiando. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo utilizamos el lenguaje, tenemos que hacer referencia a alguien especialista en el tema que se dedicó a estudiar esto. Y en este caso tomamos la teoría de Mikhail Bakhtin, que sostiene que hay ciertos tipos de enunciados que son estables. ¿Qué quiere decir? Que se van repitiendo. Estos tipos de discursos que se van repitiendo son estos que nosotros estábamos hablando en el inicio, cuando decimos que cuando estamos entre amigos tenemos cierto discurso, que quiere decir cierto uso del lenguaje. Cuando estamos con un desconocido tenemos otro uso del lenguaje. Entonces tenemos una cierta forma para expresarnos con nuestros amigos o familiares y otra muy distinta cuando es alguien desconocido. De la misma manera, cuando hablamos
con un especialista, por ejemplo, en un ambiente académico, hablamos con un profesor o con el director, o cuando tenemos que escribir un texto académico, ese contexto va a implicar que nosotros utilicemos de otra manera el lenguaje, ¿sí? Lo que sostiene Bakhtin es que según el ámbito de actividad del sujeto es que vamos a utilizar un discurso u otro, ¿sí? Vamos a seleccionar el tipo discursivo. Y sigue el documento que les había enviado y dice así: es evidente que no hablamos de la misma manera en nuestra casa, el trabajo o la universidad, que no es indiferente que nuestro destinatario sea un amigo, un compañero o un profesor, o que nuestra intención sea informar un hecho o convencer de una idea personal, ya que las diversas circunstancias determinan diferencias en el uso del lenguaje. Esto, fíjense que esto que les estoy diciendo es lo que yo les estaba explicando. La clase de hoy, el encuentro virtual que tenemos, tiene esa intención, que esto que les dije de manera escrita, ustedes lo puedan entender de manera oral y que se den cuenta de que no es algo complicado, ¿sí? Es algo que es accesible porque no tiene la complejidad, digamos, que parece complicado, pero no lo es tanto. Entonces, los géneros discursivos pueden variar según la situación, el destinatario, el estado de ánimo del escritor, la institución o el ámbito social, el objetivo de lo que se quiere decir, entre otras cosas. Todos esos factores van a intervenir en el producto discursivo que nosotros creemos, ¿sí? Que nosotros elaboremos. Esto que está enumerado ahí, la situación, el destinatario, estado de ánimo del escritor, si es para una institución o cuál ámbito social, el objetivo de lo que se quiere decir, todo eso va a determinar qué género discursivo es el que se va a utilizar. ¿Ustedes se acuerdan del secundario? ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el género discursivo que tiene como intención convencer a alguien? ¿Cómo se llama ese género discursivo? ¿Qué les parece? Apelativo puede ser. ¿Cómo? Apelativo o algo similar, eso es lo único que puede ser. Apelativo. Muy bien, el apelativo. El apelativo es una función del lenguaje. Muy bien, Víctor, vos te acordás de las funciones del lenguaje. La función apelativa se refiere a cuando nosotros usamos el lenguaje para convencer a alguien, pero el género discursivo es el argumentativo, ¿sí? Género discursivo es como se llama, digamos, el entramado de las ideas. El género tiene que ver con el entramado de las ideas en el texto. Y la función del lenguaje en ese sentido es apelativo. ¿Por qué? Porque apela, quiere convencer, esa es la intención, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos la intención, ahí vamos a decir que es apelativo. Y cuando nosotros analizamos la estructura, ahí vamos a decir si es argumentativo, si es narrativo, si es descriptivo, si es dialogal, ¿sí? Esos son los tipos de estructuras de los textos. Fíjense chicos, pero de todas maneras es muy bueno tu aporte, Víctor, ¿sí? Yo lo rescato, lo destaco. Porque es otra dimensión de análisis del uso del lenguaje. Y nosotros hacemos esto pareciera que hace que nuestro uso, nuestra forma de hablar y de escribir, cada vez se torne más complejo. Y lo que estamos haciendo, esto se llama metaanálisis. ¿Por qué? Porque adentro de lo que nosotros ya conocemos estamos estudiando. El uso del lenguaje es algo que todos desarrollamos innatamente, ¿sí? De manera innata. Ninguno de los que estamos acá, porque somos seres humanos, ninguno aprendió porque otro le enseñó. Nosotros somos seres humanos y naturalmente aprendemos a usar el lenguaje. ¿Mediante qué? Mediante la socialización. Nosotros a medida que vamos
compartiendo nuestro crecimiento con otras personas, ya sean adultas o ya sean niños, todo tipo de personas contribuyen a nuestra creación, nuestra elaboración de la facultad de comunicarnos mediante. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ingresamos al nivel superior, ¿sí?, necesitamos dominar otras estrategias discursivas que son las académicas. Para poder dominar esas habilidades comunicativas académicas, lo que tenemos que hacer es tener un gran dominio de nuestro uso del lenguaje. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Tratando de conocer cómo funciona esta habilidad que ya traemos de manera innata, que es el lenguaje. Entonces, en este sentido vamos a decir que los textos, es decir, cuando una persona toma la palabra y empieza a usar el lenguaje, siempre se estructuran esos discursos de alguna manera que ya está establecida. ¿Por qué? Porque fíjense que en este momento yo les estoy hablando a ustedes y no soy la primera mujer que está hablando. Yo no estoy creando lenguaje. Entonces, lo que estoy diciendo tiene que adecuarse a ciertos moldes de enunciados que ya estaban creados, ¿sí? Yo estoy ajustando mis ideas, las palabras que comunican mis ideas, a estructuras de textos que ya estaban elaboradas. Yo en este momento estoy produciendo un texto explicativo. A partir de un texto explicativo, estoy en algunas partes narrando, en algunas partes caracterizando, y en algunas pequeñas partecitas estoy tratando de que sea dialogal porque les estoy pidiendo algún aporte, ¿sí? Esto tiene que ver con que, en general, vamos a encontrar textos que tienen un género que está dominando. ¿Qué quiere decir? En este momento yo estoy, como les dije, elaborando un texto explicativo. Les estoy explicando qué es un género discursivo. Para poder explicarles qué es un género discursivo, tengo que ejemplificar, tengo que describir, y en algún momento tengo que dialogar con ustedes, porque si no la explicación se me cae, voy a estar hablando acá sola, ¿sí? Si ustedes no participan, se van a distraer con cualquier otra cosa y la explicación no tiene sentido. Entonces, a partir de esto que les estaba diciendo, de qué es un género discursivo, es que vamos de nuevo al texto y dice Bakhtin que hay una distinción entre dos grandes clases de géneros discursivos: los primarios o simples y los secundarios o complejos, ¿sí? Los primarios o simples son generalmente orales, por ejemplo, la conversación familiar, pero existen otros también como la carta. Y nosotros actualmente, cuando utilizamos un género primario o simple, es en qué red social. ¿Qué les parece? ¿Dónde nosotros hablamos totalmente de manera informal? ¿Dónde nos expresamos de manera informal? ¿En qué red social? En WhatsApp. En WhatsApp, ¿sí? Por lo tanto, tengan ya presente para después el desarrollo del trabajo que el WhatsApp es una red social que propicia el uso del lenguaje organizado en un género discursivo simple o primario. ¿Por qué? Porque es una red social, donde nos expresamos de manera sencilla, ¿sí? De una manera informal. Ahora, cuando el texto que producimos nosotros, como este que estoy produciendo yo, se torna complejo y empieza a traer algunas palabras que se convierten en vocabulario técnico, como van a ser ahora géneros discursivos primarios y géneros discursivos secundarios, esas frases son vocabulario técnico específico de lectura y escritura académica. Es muy posible que no lo vuelvan a utilizar en otras materias, ¿sí? Esos discursos se convierten en secundarios porque se nutren
surgen a partir de lo que es un género discursivo primario, porque yo no estoy inventando las palabras, sino que las estoy organizando de otra manera, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que es un género discursivo secundario o complejo. Entonces, dice, establecen una relación inmediata con el contexto extraverbal y se aprenden por simple exposición al contexto. Los secundarios, en cambio, son básicamente escritos. A veces, fíjense que el texto dice que básicamente son textos escritos los secundarios, pero no es del todo así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que explicar algo desde un enfoque teórico, ese texto secundario, ese género discursivo secundario es oral, ¿sí? No importa si es oral o si es escrito, lo que importa es el grado de complejidad que tiene el discurso. Y fíjense que yo estoy haciendo un esfuerzo en este momento para que esto que es complejo sea accesible para ustedes, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido que sea algo tan complejo que los aleje de la reflexión. Lo que estoy intentando hacer es que ustedes se acerquen a la reflexión. Dentro de estos géneros discursivos secundarios vamos a contar, por ejemplo, los géneros académicos que pertenecen a esta clase. Suele señalarse también que los secundarios absorben y reelaboran a los primarios. El ejemplo clásico es la novela epistolar. Bueno. Y sigue, digamos, nuestro material cuando explica que según Bakhtin es posible distinguir dentro de los géneros discursivos 3 dimensiones. ¿Qué es lo que vamos a analizar de los discursos? El tema, el estilo verbal, la selección de los recursos léxicos, sintácticos y gramaticales, y la estructura. Entonces, en cada texto que nosotros vayamos a analizar, lo que tenemos que definir, lo que tenemos que explicar es cuál es el tema del que habla, cuál es el estilo o bien de la escritura o bien de cómo se expresa la persona en su oralidad, y cuál es la estructura del texto. Esto que yo les estaba diciendo. Si el texto quiere convencer, está estructurado de una manera argumentativa. Si el texto quiere contar una historia, el texto tiene una estructura narrativa. Si el texto da ciertas características de algo, está organizado en una estructura descriptiva. Si el texto está explicando un concepto o idea, bueno, va a estar estructurado de una manera explicativa, ¿sí? A eso se refiere la estructura del texto. Cuando habla del tema, por ejemplo, en el documento yo les había dicho, el tema es, por ejemplo, una noticia trata sobre hechos veraces que acaban de suceder, ¿sí? Va a depender, digamos, del tema. En este momento, el tema de mi texto oral en un discurso secundario, el tema es justamente que ustedes entiendan qué es un género discursivo. Ese es el tema, ¿sí? El tema, cuando les pido yo en el trabajo práctico, tiene que poder resumir en pocas palabras de qué se trata el texto. El estilo verbal, ¿cómo está estructurado? El estilo verbal, ¿qué selección de palabras? ¿Cuál es la calidad del recurso léxico? Si está hablando de manera formal o informal. Y la estructura de esto que les estaba explicando. Bien. Ahí, en ese recuadro, les dejé una especie de síntesis, ¿sí? Entonces, podemos entender, dice el texto, que los géneros discursivos son clases más o menos estables de textos escritos, orales o multimodales, perdón. Son reconocibles por la comunidad
circulan con cierta manera y en ciertos espacios, y los elaboran y reciben ciertos participantes. Cada texto es producido por alguien para un destinatario específico. Yo este texto, el que les mandé en el documento, lo produje especialmente para ustedes, ¿sí? Es decir, que está creado por mí, pero pensado para ustedes, como cuando ustedes elaboran la respuesta, que era el trabajo práctico, ese texto está escrito por ustedes, pero está destinado para mí, para que yo lo pueda leer. Y eso siempre tiene que ser, ¿sí? Siempre tiene que haber una determinada manera de utilizar el lenguaje según a quién nosotros nos estamos refiriendo, a quién le estamos destinando ese texto. Todos los textos tienen determinados objetivos y temáticas y se escriben según cierta estructura, gramática y vocabulario específicos. Lo interesante de los géneros discursivos es que son reconocibles y predecibles. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser predecibles y reconocibles? Porque fíjense que si yo hablara de manera informal en esta instancia, en este lugar y con ustedes, no estaría produciendo el texto que implica esta situación comunicativa. Si yo me comportara con ustedes como un amigo, como alguien que no sabe, que no le interesa nada la lengua y la literatura, o la lectura académica, no estaría enmarcada en lo que implica nuestra relación, ¿sí? Que necesita de esta jerarquía que establece que en este momento ustedes sean estudiantes y yo sea la profesora que debe ayudarlos a adquirir la habilidad comunicativa académica, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que ayudarlos a adquirir competencia comunicativa académica. Al mismo tiempo, dice el resumen, varían según el escritor, el hablante, la situación, el momento histórico y el entorno social e institucional. Y después tenían el trabajito, ¿sí? Que consistía en que agrupados en equipo puedan leer los fragmentos pertenecientes a estos tipos diferentes de géneros discursivos. Y tenían los ejemplos. Díganme, chicos, ¿alguno se quedó con alguna duda sobre este tema? Yo no, yo estoy bien. Muy bien. Víctor, ¿estás bien? Facundo, ¿querés hacer alguna pregunta? Facundo, no sé si me está escuchando. ¿Y las chicas? Bien. Profe, Sí. rasgos estilísticos, los rasgos estilísticos podría explicar. A ver. En el texto había escrito así. El estilo puede decirse que es el registro utilizado, en general, elaborado, cuidado. Esto, podemos decir que el estilo discursivo tiene que ver con la forma. Tenemos que hacer una analogía. Cuando nosotros hablamos de estilo en el peinado, ¿a qué nos referimos? Pensemos, a ver, cuando decimos ese estilo de peinado no me gusta, por ejemplo. ¿A qué nos referimos? A la forma del peinado. A la forma del peinado, a la forma del peinado. Bueno, en la escritura es lo mismo. A ver cómo está escrito. El estilo es muy formal, el estilo es muy complicado, el estilo está lleno de palabras que no entienden. La organización de las oraciones es muy complicada, son oraciones muy largas, hay una confusión de temas en una misma oración. Eso tiene que ver con el estilo del discurso, ¿sí?
O por el contrario, podemos decir que tiene un estilo de escritura, podemos decir que el estilo es informal, sencillo, o puede ser formal, pero sencillo, accesible, con palabras conocidas por todos, aunque haya alguna que otra palabra técnica que es de todas maneras accesible por el destinatario. A eso se refiere el estilo. Siempre los conceptos que nosotros vemos en lectura y escritura académica los tienen que poner en relación con conceptos de la vida cotidiana. Porque fíjense que nosotros estamos en una asignatura que pertenece a nuestra lengua materna, por lo tanto no puede ser alejada de lo que es el significado en la vida cotidiana de la palabra. Entonces, si nosotros hablamos de estilo discursivo, pensemos en qué es el estilo en otras dimensiones, en otras actividades. Tiene un estilo de vestir particular. Cuando decimos esa frase nos estamos refiriendo a cómo se viste. Por ejemplo, cuando decimos esto, ay, tiene un estilo extravagante para vestirse. Eso quiere decir que se viste raro, ¿sí? Que se viste raro, que es algo que sale de lo común o de lo ordinario. Eso es ser extravagante. No quiere decir que sea feo ni que sea lindo. Sale de lo que ordinariamente vemos. Entonces, en el discurso es igual. Cuando alguien habla o escribe muy complicado, tiene un estilo de escritura que es compleja, podemos decir. Si su estilo de discurso oral o escrito es directamente inaccesible para todos los destinatarios, quiere decir que su estilo de escritura o bien es para muy pocos o para nadie, ¿sí? ¿Alguien tiene otra pregunta? Porque me parece que nos están por cortar la conexión. Antes de que terminemos la reunión, lo que les recuerdo es que pueden seguir desarrollando los otros trabajos. Quienes están atrasados en las entregas de los trabajos prácticos anteriores, en especial el del resumen, los invito a que desarrollen esos trabajos y los suban, ¿sí? No hay límite de tiempo para entregar los trabajos. Lo que necesito es que vayan entregándolos para ver cómo quedamos con las regularidades, ¿sí? Faltan algunas semanas todavía para que termine el cuatrimestre, pero necesito que vayan haciendo los trabajitos para ver cómo están las regularidades, ¿sí? Si no tienen otra duda sobre el tema, los libero, ¿sí? O si necesitan más explicación, me avisan y seguimos conectados. Como ustedes digan. Como dije, yo estoy bien, yo estoy tranquilo por ahora. Bueno. Ahora a la noche le entrego los demás trabajos, señora. Bueno, Víctor, me parece bien. María, ¿necesitas alguna ayuda en especial? Pareciera que no. Diga. No, profesor, me quedé con lo de rasgo estilístico. En el texto 3 le puse gramática, por lo que veo, no está bien eso, ¿no? Y después ni una, están todo bien. Bueno. Cuando describas cuál es el estilo, hacer referencia a eso, ¿viste? Específicamente. Sí. Así la escritura tiene rasgos de mucha formalidad o es informal, tiene un tono familiar. En ese sentido es el estilo, ¿sí? Está, profe. Bueno. Nimia, ¿te hace falta alguna ayuda? No. No, profe, yo estoy en el grupo de María y más o menos teníamos las mismas dudas, así que con lo que le aclaró a ella, ya estamos. Buenísimo.
Bien, aunque parezca reiterativa, vamos a seguir con el tema del resumen, que es lo que más me interesa. En todo lo que hagamos, dentro de todas las actividades que hagamos durante el año, lo que más me interesa es que adquieran la habilidad del resumen, ¿sí? Así que si los trabajitos se los devuelvo para que los revisen, para que los arreglen, los ajusten, vamos a seguir con esa actividad. Si no es de un texto, será de otro y de otro, ¿saben? Espero no cansarlos con eso, pero vamos a insistir sobre esa habilidad porque es necesaria para todas las materias, no solamente para lectura y escritura. Bien, hasta aquí llegamos entonces, chicos. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Pueden mandarme las preguntas ahí al aula virtual, los dejo para que arreglen este trabajito el último. Y en todo caso, si es que no respondo rápido en el aula, me mandan mensaje al WhatsApp, ¿sí? ¿Estamos? Los dejo, ¿sí? Chao, profe, estamos. Chao, chao. Estamos conectados. Chao, chao.